Esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discuten? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarejos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: creo, pero ayúdame, me falta fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo, violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 9, versículo 14 al 29, en este día lunes, donde también Francisco y Jacinta ocupan un puesto muy lindo, y Lucía. Miren ustedes qué coincidencia: 3 discípulos, 3 niños bajan del monte, y todo lo que va narrando acerca de un joven que seguramente tiene epilepsia. En ese tiempo no se conocía la enfermedad. Hoy nosotros, si la escuchamos, claramente nuestra mente dice: es una persona que está con una enfermedad de epilepsia. Pero no nos interesa hablar de la epilepsia. Nos interesa hablar de 2 momentos. Primero, los discípulos que se sienten impotentes. ¿Por qué no pudimos? Y segundo, la respuesta del Señor: porque esta situación necesita oración. Aquí es donde está la palabra, porque ya cuando bajaron del monte Tabor, que estaban felices, allá vamos a hacer 3 chozas, tuvieron que ir a ver la realidad, lo que decíamos. Hoy la realidad es que no es solamente hacer cosas. Ellos pensaron que ya por estar en un momento místico llegaban a ejecutar, como dicen, hay que ejecutar. No, calma. Las cosas de Dios no tienen afán. Las cosas de Dios se dan en el tiempo de Dios. Y por eso la oración es el tiempo de Dios. Entonces el tiempo de Dios para nosotros está cronometrado muchas veces por el reloj. Hoy es lunes, voy a hacer, necesito, es que estoy pidiendo. Y resulta que el tiempo de Dios es un tiempo de silencio. Entonces aquí es donde quiero hoy que podamos tener un momento de contemplación. Francisco y Jacinta murieron siendo niños y ellos fueron perseguidos. Los creían loquitos, que estaban inventando, que estaban haciendo mentiras. Sus papás estaban avergonzados. Todo lo que nos pasa en la parte mística. Pero cuando uno ya entra en la profundidad de la vida, es cuando nos damos cuenta qué es lo que Dios está haciendo en nosotros. Seguramente que este joven, en la expresión liberación, tuvo que vivir también un momento distinto.
Por eso dice, el niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Es muy importante la palabra lo cogió de la mano. Esa palabrita allí tiene un sentido muy explícito. Es que es Jesús el que nos vuelve a levantar. Es Jesús el que devuelve la razón de la vida. Pero es Jesús también el que libera para entender qué es lo que sigue después. Y es allí donde nosotros tenemos que dar un paso adelante. Ya hemos vivido muchas experiencias de la fe, ahora tenemos que avanzar, dejarnos llevar de la mano del Señor. Quisiera decir la última palabra. Muchas veces liberarnos es también quedarnos en silencio. Uno a veces piensa que liberar es gritar y sacar. Muchas veces liberar también es quedarnos un momento en silencio. Dejar actuar a Dios. Muchas veces no dejamos actuar el poder de Dios. Queremos actuar nosotros con nuestras pretensiones humanas. Y muchas veces lo único que hacemos es aumentar el problema. Dejemos actuar a Dios. Y vamos a pedirle a la Virgen Santísima, a Nuestra Señora de Fátima, que esa gracia la podamos recibir, que podamos en el silencio dejar actuar a Dios. Francisco, Jacinta y Lucía tuvieron también ese momento de silencio. Y cuando uno lee, los invito a leer la historia de los niños de Fátima. Francisco siempre quería estar en el silencio reparador ante Jesús Eucaristía, siempre. Y ese momento para él fue un momento como un niño de sentir el amor de Dios. En el silencio reparador también nosotros tenemos que recibir el amor de Dios. Y se lo estoy diciendo a muchas mamás que tienen su hijo enfermo, a muchos papás que en este momento están desolados por la enfermedad. Guarden silencio un momento. No culpen al médico, no exijan nada. Guarden silencio de fe. A los abuelos que en este momento están viviendo un momento de silencio, sigan orando, por favor. El silencio reparador es importante. Y si puedes acercarte a un templo, a una capilla de adoración, hazlo. Simplemente guarda el silencio.